Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en este espacio de análisis político Jorge Mit. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto, Orlando. Gracias por el espacio con todo tu público. Te agradezco mucho. Al final de cuentas, siempre es interesante ir analizando el entorno político que se va viviendo, la reconfiguración a nivel nacional y a nivel local. Y un tema que sigue siendo agenda nacional en este momento, tiene una semana de que que el PRI genera su transición a su nueva dirigencia nacional. Un tema no menor, porque al final de cuentas, como lo platicaba la otra vez con Marisela Velázquez, en esta reconfiguración que se da y en esta nueva oposición que se está viviendo con el nuevo régimen de Morena, pues los contrapesos son fundamentales. Y lo que viene haciendo el Partido Revolución Institucional es fundamental porque históricamente es el partido más viejo en el país, pero además de esto, siempre ha sabido reconfigurarse con los cambios. Ya perdió el poder, lo volvió a recuperar, lo vuelve a perder, pero ahora está en una transición de reconfigurarse al interior y obviamente sus liderazgos. Se hablaba de una oxigenación, se habla de todos estos temas, pero lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo percibes esta nueva reconfiguración con la nueva dirigencia que es? Mira, en primer lugar, efectivamente el PRI es el partido más longevo del mundo, sí. No solamente en nuestro país, claro. Y el único partido histórico que perdió el poder y que ha regresado. Y no desapareció, los partidos históricos desaparecieron, un partido que le impusieron en el año 1.000 millones de multa y no desapareció. O sea, hay una militancia dura. El PRI tiene aciertos y desaciertos. No se puede hablar de la vida de México sin el PRI y también reconocer desaciertos, desvíos y abusos por gente que el PRI postuló para que fueran, nuestros candidatos fueran autoridades. Me parece que efectivamente hoy el país, los partidos en general, los políticos pasan por un momento complejo. Había un discurso gubernamental pues totalmente descalificatorio y justificado en muchas partes, en otras no. Y esto ha permitido que pues hoy los partidos tengan que revisarse internamente. El PRI está en una condición, insisto, difícil. Ha estado ya en momentos muy complicados. Hoy es un país diferente, con un liderazgo de un presidente de la República, donde me parece que el presidente es el partido. El presidente López Obrador es Morena, es decir, no es un partido orgánico, en estructura, sino todo gira alrededor de su liderazgo, de su forma de ver las cosas y su conducción del país. Bueno, aquí me parece que en todas las democracias del mundo debe haber un contrapeso, una oposición madura, con argumentos, crítica, porque es saludable para los países. No solamente hablar de la división de poderes, que hoy, bueno, en la votación los mexicanos le dieron una gran fortaleza en las cámaras al presidente López Obrador, y que estas bien utilizadas pueden construir, pero mal utilizadas pueden generar otro tipo de cosas. Baja también los congresos locales. Me parece que llega al PRI una dirigencia nueva en términos de generación. Alejandro Moreno y Carolina representan una generación de priistas que iniciaron desde muy jóvenes en el PRI, formados en el PRI, que han tenido cargos de decisión popular, o sea, han sido exitosos en sus campañas, han ganado sus campañas. Uno pertenece al sureste mexicano y uno al centro del país. Sí, claro. Y me parece que este ejercicio que hizo el PRI, con todas las descalificaciones que puede haber en un proceso en todos los partidos que se dan, pues hubo una participación de casi 2 millones de mexicanos que acudieron a votar, priistas, militantes del PRI. Ningún liderazgo en este momento de ningún partido tiene esta legitimación política, tiene esta legitimación en su elección, y el PRI necesitaba refrescarse. Es decir, es un presidente de partido, una secretaria general que no tienen ataduras con nadie, llegan con el voto de la militancia. Y el PRI es un partido que fue capaz de autogobernarse, sin dejar de reconocer todo lo que se ha señalado por quienes participaron, pero que los resultados están por encima de ello. Ahí fue la toma de protesta, fijó posición el presidente del Comité Nacional, y el PRI tiene que revisarse ahora en cada región, en cada estado, cómo se encuentra y revitalizarse. No hay más que reconocer que en este momento para muchos mexicanos, para muchos morelenses, el PRI significa pues algo que está condenado a desaparecer para muchos, pero para otros, conforme pasa el gobierno y pasan los meses, se dan cuenta que no solamente el PRI, sino se requiere de otras fuerzas políticas, de otros partidos, para evitar que nuestro país caiga en una sola conducción política ante una sociedad muy plural, una sociedad muy crítica,
y que requiere precisamente que todas las voces sean escuchados y haya pues un equilibrio en la toma de decisiones. Oye, bueno, antes de tropicalizar Morelos, que es un tema fundamental, sí, obviamente, claro, la lectura, ¿cómo creen en el PRI? Hay una lectura, y la otra lo escuchaba con gente que sabe del tema, yo no recuerdo tampoco que haya habido un jaloneo tan intenso en el PRI, al grado de que 2 candidatos hayan terminado renunciando, José Narro y al final Ivonne Ortega, al perder la dirigencia, que digamos que era el mano a mano con el dirigente actual, y al final se van diciendo las viejas prácticas del PRI, el PRI no es lo mismo, hablan precisamente de un contradiscurso de la oxigenación al interior del PRI, pues sigue sin existir, los vicios, y entonces de pronto pues el panorama es desolador, ¿no? Dice, no hay que hablar mal del camello, ¿no? Se terminan yendo del PRI, y el mensaje para mí es importante y gravita, porque ha habido quienes me dicen, no, pues es que al interior del PRI ellos realmente no eran una figura fuerte. Es que no es al interior del PRI, porque el PRI con su pura militancia no le alcanza, es hacia afuera, y hacia afuera se sigue percibiendo al PRI con el mismo partido hegemónico, el mismo partido impositor. Realmente se ve difícil, lo que me hablabas de la transición generacional, la oxigenación, pues se ve difícil de creerlo, porque al final de cuentas el discurso de los candidatos que pretendían encabezar este proyecto, pues terminan denostándolo y terminan haciendo declaraciones muy muy fuertes al interior del PRI. Entonces, ¿cómo leerlo? Y cómo la gente de pie, que no es priista militante, y a los militantes, ¿cómo los convences cuando precisamente el discurso de los que se van, que además no son figuras pequeñas, se van diciendo que el PRI no ha cambiado y además sí está peor, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido parte de nuestra democracia, ¿no? Entre los partidos, fuera de los partidos. Recordemos nuestro actual presidente de la República, que se quejó muchas veces de voto por voto, que había trampas, que es histórico pues este discurso de la competencia de quien gana y no gana. Y el que gana es democrático si se ganó, y el que pierde no es democrático y hubo trampas. Pero al interior de un partido... que es un asunto normal. Bueno, el tema es que el PRI se decidió a abrir la consulta a la militancia. Esos eran los riesgos. Los riesgos, porque si recordamos cuántas personas van a votar por Morena ahora en su cambio de dirigencia, cuántos votaron por Acción Nacional, hablamos de 800,000 personas, 700 personas, o sea, en núcleos de dirigencias que se pueden cambiar, se puede hacer muy bien, pero cuando abres a la militancia, cuando generas esta expectativa, hay estos riesgos. Lo que se quiere hacer es que los procesos internos de los partidos fortalezcan los partidos, no que los debiliten. Claro. En este momento, bueno, hubo una votación, el partido tiene órganos internos, hay instancias para impugnar, para presentar pruebas, y todo este camino pues no lo llevaron a cabo quienes participaron, porque finalmente hay una autoridad electoral fuera del PRI que está vigilante del proceso. Recordemos en aquel tiempo cuando el PRD se divide con Alejandro Encinas y Chucho Ortega, que es cuando sale López Obrador del PRD y funda Morena, porque el TRIFE, ante las quejas que presentaron, determinó una situación distinta. O sea, hoy hay un marco de derecho, hay leyes, puede hacer más allá de los señalamientos, porque si yo señalo en un discurso atractivo, descalificador, se oye bien, pero si no presento argumentos, pruebas, entonces es parte del calor de una contienda que no sentí que me fue tan bien, y creo que si esto pasa en el país, en instituciones, que cuando hay cambios de gobernadores y todo esto, pues en un partido se dio. Yo creo que la suma al final es una gran participación. Esta imagen que quedó sí lastima, porque son actores muy importantes. Yo en el caso de Ivonne te diría que es una militante, y yo le reflexionaría con ella porque es una amiga y la respeto. Decirle, oye, el PRI en tu vida no te hizo más que bien, desde muy joven. Fuiste una mujer que fue candidata muy joven a síndico, me parece que fue presidenta municipal, fue gobernadora, senadora, diputada, dirigente del PRI, diputada pluri. O sea, si algo ha tenido en el PRI es beneficios. Yo lamento mucho que cuestione a la institución que le dio todo lo que es, porque ella vale lo que es, porque el PRI se lo dio. Entonces hay que entender que el PRI tiene diferentes niveles. Hay quienes son simpatizantes, hay quienes son cuadros, pero quienes han sido ya cuadros de partido tan beneficiados por el PRI, me parece que hasta por ánimo y gratitud personal, pues sí hubo cosas que no nos gustaron, nos molestaron, quedarnos pues callados y no aceptar, pero acudir a los términos legales. Es mi posición, sin descalificar a nadie, menos al doctor Narro, pero pues ya se cerró. Había tiempos para que impugnaran, tiempos para que señalaran los que estaban mal, no solamente decirlo y denunciarlo, porque hoy es muy fácil en redes sociales, es muy fácil que todos podamos de señalar las peores cosas,
pero si no las comprobamos, se quedan en dichos. Y bueno, el dicho hace daño también, de eso algo queda, como decía un exgobernador don Lauro, de una mentira 1000 veces o una verdad 1000 veces, algo queda, ¿verdad? Y creo que es la parte que tenemos que evitar en el PRI. Sí, el PRI está en un momento muy importante a nivel nacional, tiene que mostrarse a sí mismo que va a hacer bien las cosas. Yo soy un priista de toda la vida y tengo muy claro lo que el PRI ha hecho bien y lo que no ha hecho bien. He sido candidato hasta gobernador de mi estado y he tenido las consecuencias. Cuando el PRI no hace bien las cosas, pues te arrastra, aunque tú no formes parte de una serie de cosas, pues eres parte de la institución y te daña. Decía Colosio, cuando el PRI hace bien las cosas en el gobierno, le va bien al PRI, si lo hace mal, le va mal al PRI. Pero no más es para el PRI, todo partido que esté en el gobierno pues sufre las consecuencias de un gobierno. Afortunadamente hoy hay más información, la gente no da un cheque en blanco. Sí es cierto que hoy entraron con mucha fortaleza, pero vamos a revisar si la gente avala lo que está pasando. Pero además hay mucho descontento de la gente, dicen, ya fuimos con el PRD, ya fuimos con el PRI, ya fuimos con el PAN, y no nos funciona, ¿qué está pasando? Y en el caso de Morelos, para tropicalizar, pues el PRI lleva 20 años sin ser gobierno. Cuando yo andaba en campaña, es que el PRI, digo, bueno, pues si el PRI no estaba en el gobierno, no le puedes adjudicar estrictamente nada de lo que pasa. Y es la parte que tenemos que luchar. Yo tengo fe, tengo confianza en que por el bien del país, no solamente el PRI, los partidos en general, los que son partidos serios, que tienen una ideología, que tienen claridad, porque hay algunos partidos que son satélite o quienes buscan hacer partidos para tener ahí como manipular. Sí, claro. Yo creo que la democracia mexicana tiene que fortalecerse mucho por el bien de México. Somos un país con millones de mexicanos, siguen habiendo retos muy importantes como el tema de la pobreza, más de 50 millones de pobres. Sí, claro. Y como referencia, cuando vemos ayer lo que sucedió con el tema de las mujeres, estas ya marchas son consecuencia. Me preocuparía mucho que de repente en el campo mexicano hubiera levantamientos, porque hay muchos hombres del campo que siguen en la pobreza, o traemos cortadores, traemos núcleos, segmentos de población que no ven claras sus respuestas, y lo que sucede es cuando la gente se desespera, cuando las personas dicen, bueno, no me importa lo que pase si estoy perdiendo todo. Y bueno, ahí entran otros actores, otras posibilidades. Me parece que que el país tenga una buena gobernabilidad, tenemos que hacer las cosas. Nuestro estado hoy, pues te lo comentaba hace un momento, tiene tercer lugar nacional en feminicidio, segundo trata de blancas, 40% de mujeres de familia. Entonces ahí hay núcleos que hay que atender rápidamente y con datos, no por cuestionar, sino por decir, estos son los focos rojos que tiene un estado para atender las cosas. Y si no vienen las consecuencias. Y en el PRI tiene que trabajar precisamente más cercano a estas causas, no abandonarlas, todos los partidos. Yo entonces creo que en el PRI lo que sucedió ayer fue pues el replanteamiento de un discurso distinto, de trabajar diferente. Vamos a ver con los meses si lo logra hacer y si logra conectar con los ciudadanos, si logra ganarse la confianza con los ciudadanos o definitivamente no la gana. Pero ese es el reto que tiene el PRI ahora. Oye, Jorge, el tema tropicalizando ya en Morelos, que ya lo estábamos tocando, el padrón de la militancia que votó superó la expectativa, porque se esperaba un 10%, fue un 20%, 16, 17 mil personas fueron a votar aquí en el estado de Morelos. Pero al final de cuentas siempre lo hemos hablado, y cuando has estado aquí de manera muy frontal lo hemos platicado, el mayor problema y el mayor enemigo del PRI normalmente es el PRI. El PRI en el estado de Morelos está fracturado desde hace muchos años. Están los Amados, están los Maricelos, están los Mil, están los Matías, por decirte algunos grupos importantes, liderazgos, pero que nunca o no vemos la capacidad de que se pongan de acuerdo. Entonces al final de cuentas eso desquebraja al PRI y entonces no la alcanza. Entonces cuando de pronto se habla de que ya vamos a caminar todos con un rumbo fijo y para que crezca el PRI, pues lo primero que nos preguntamos, ¿y cómo están los liderazgos? Porque al final de cuentas ustedes son los que mueven al PRI. Mira, yo soy un priista toda la vida, yo no creo en los grupos, yo tengo grupo en el PRI. Yo puedo hablar por mí. Pero representas un grupo. No, así lo percibe la sociedad. No, bueno, pero no que tengo grupos. Yo no creo en grupos. Estoy en contra de los grupos. Creo que el grupismo daña para los partidos y aquí lo ha dañado intensamente. Cuando yo gano mi candidatura, soy un candidato hace 20 años que no va en alianza con nadie. Es decir, los últimos candidatos del PRI iban con el Verde, iban con el PANAL, en todos los sentidos, y a mí me toca ser el único. Tuve el reto de ganar la candidatura ante grupos de poder que tienen secuestradas las estructuras en Morelos y nunca pensaron que podía ganar la candidatura dentro del partido. Al ganarla, pues enfrento todo este tipo de cosas y, por ejemplo, en el caso de los diputados al Congreso del Estado, nos damos la tarea de abrir a nuevos cuadros, a que no fueran hijos míos, hijos de nadie, sino fueran actores
nuevos actores políticos, también reconociendo gente con militancia, y afectas a estos grupos. Y estos grupos mismos fueron los que se encargaron de construir, con priistas de ellos, candidaturas dentro del PRI en contra del PRI. Pues si revisamos las estructuras, quién fue por el PANAL, quién fue por el Verde, y así se manejaron. El costo fue alto, dice, no, sacaste pocos votos o muchos votos, sí, en condiciones totalmente diferentes en el tema de Morena, pero sí estoy de acuerdo contigo, si seguimos trabajando de esa manera, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Mi ánimo era ganar el gobierno, porque yo me preparé para ser gobernador durante 40 años, me preparé para eso. Mi carrera que está ahí, fui un candidato que sacó su 3 de 3, mostró todo lo que era su trayectoria financiera, su trayectoria académica, y no tuve el apoyo de los ciudadanos. Pero por eso me formé y yo quería ganar. Y muchos entran no a ganar, entran a negociar. Lo que urge son el diputado pluri 1, el regidor 1, o meter donde yo pueda ganar, y eso hace daño. Cuando hay en un partido hombres y mujeres que no tienen ánimo de ganar, no fueron para ganar, y lo que están buscando es ganar para servir, porque hay que recordar que quien gana el poder, quien gana el gobierno, gana la administración. Sí, claro. Y entonces, cuando no hay eso, estamos pasando cosas muy difíciles. O cuando tenemos gobiernos que los está pagando la gente el costo de su aprendizaje en el gobierno, porque esa es la otra. Bueno, que sea otro porque todos están malos. Yo creo que el PRI tiene que cambiar aquí. Yo estoy convencido que hay que liberarlo de estructuras, y yo tengo nombres, si tú me permites. Yo pongo una Amado Orihuela, que tiene secuestrado al PRI, tiene secuestrado a los cañeros, tiene secuestrado a la CNC, y eso le permite tener estructuras, y que las vende al PRD, las vendo a Morena, juego con el PRI, y ese tipo de actitudes al PRI lo tienen pues muy limitado, porque entonces no sabes con quién cuentas realmente. Entonces todos, si estuvimos, es diferente estar unidos a estar juntos. Estuvimos juntos, pero no estuvimos unidos. Oye, por último, entonces, con este panorama que nos planteas y con toda esa discrepancia que hay, con una reconfiguración a nivel nacional que esperemos que pase del discurso a la práctica, claro. Se asume que va a ser la dirigencia nacional ahora es un crítico, porque así por lo menos la campaña fue eso, aunque Graco Ramírez dice que una cosa se dice en campaña, otra cosa es la que se hace, pues la congruencia debe de imperar. ¿Para qué está el PRI en Morelos? ¿Para qué va a alcanzar el PRI? Porque al final de cuentas empezamos a percibir precisamente el tema de que el PRI pasa a ser ya en este momento, por lo menos en las cámaras altas, un partido satélite. Y aquí pues no vemos un contrapeso, no vemos los liderazgos. Está desaparecido el PRI en Morelos. O sea, realmente nos los encontramos y siempre te preguntan, ¿y dónde está el PRI? ¿No? O sea, es un tema muy complicado, porque ya la gente de PRI ya no tenemos una lectura clara del PRI para dónde va. Va a terminar siendo un partido, con todo respeto, como el Verde, que es siempre un satélite, o el PRD lleva para allá, para una izquierda, un satélite de izquierda, lo que es más, le va a quitar su posición al PT en su momento, pero al PRI de plano nada más le va a alcanzar para eso. Yo no aspiro a eso. Yo creo, mi trabajo va a ser estos meses, los próximos años, trabajar por formar cuadros, por profesionalizarlos, por capacitarlos. Y yo quiero decirte que como candidato a gobernador, todas las personas que postulamos para diputados al Congreso del Estado, todos eran cuadros de Morelos, profesionistas con cédula, ninguno tenía ninguna situación irregular. Mostramos lo mejor. Hay mucho, claro, nos costó la marca en ese momento, pero estoy convencido que hay muchos priistas que creen en el PRI, que se han ido porque cierran las puertas. Pero hay un pragmatismo y una inmediatez de grupos, hablo de estos grupos, que lo que buscan es simplemente tener la posición, y si no entro por el PRI, me voy por Morena, me voy por el PRD, si no por el Verde, o que me dé la candidatura. Este pragmatismo ha sido brutal, afecta al partido, pero afecta a los partidos, afecta a la política, la buena política. Hay un candidato que conmigo se molestó en Cuernavaca, que quería ser presidente municipal, que no le dejó y se fue en contra de otro partido. Ha sido 7 veces candidato por 7 partidos diferentes, y es una gente muy conocida en Cuernavaca. Y entonces yo digo, bueno, ese pragmatismo usa entonces los partidos. Estás en un partido por compromiso, sí, pero por ideología, por convicción, por conocimiento, y no estás en un partido. Entonces vayamos entonces como a jugar por colores, hagamos planillas, sí, claro, y jugamos así. Los partidos cuestan, pero cuando en un partido alguien comete este tipo de conductas y no hay ninguna sanción, pues hay impunidad. Y la impunidad pues se presta para que hoy, es que yo me fui a tal partido. Habrá que revisar quiénes fueron otros partidos realmente, porque los lastimamos nosotros. Y es una consecuencia, porque hay muchos cuadros valiosos del PRI en otros partidos que se fueron coyunturalmente lastimados.
pero hay otros que son profesionales de estar cambiando. Yo me iría en esa parte, sí, revisar quiénes se fueron del PRI por razones que se lastimó realmente y convocarlos a su retorno, porque es muy importante, porque son priistas de esencia, pero quiénes son otro tipo de figuras que solamente están con el partido que les va a dar la pluri uno o que va a darles un negocio. ¿No? Y hay muchos candidatos que meten a las campañas por tener dinero, y es otro vicio. Nuestro estado es un estado quizás de los más complicados, de los más difíciles, porque el pragmatismo político, la falta de convicciones, la falta de principios de muchos cuadros y los partidos que lo han permitido han generado esta corrupción política, porque no importa por dónde llegue y cómo llegue, la cosa es llegar. Y si acaba un partido, empieza otro. Nosotros mismos estamos viendo que de aquí se está gestándose un partido nacional con recursos públicos. Bueno, esto va a pasar mientras los ciudadanos lo permitamos. ¿Cómo se acaba? Con mayor participación, con mayor conciencia, con denuncia, con educación política, pero es difícil en un estado donde traemos tantos problemas de identidad, de migración, de educación, de pobreza, y entonces es como una caja de que permite tan chiquita, quién trae más recursos ahorita, quién compra la elección, quién da más cosas. Entonces nos va a llegar cualquier persona que diga, yo quiero ser gobernador porque tengo dinero, entonces voy a comprar todo. Y entonces ahí tenemos que cerrarnos, porque al final son personas que les falta amor a Morelos. Aquí no tiene nada que los una con Morelos. Bueno, aquí me une todo, ¿verdad? Aquí están mis hijos, están mis nietos, están mis padres, aquí estudié, mi joven de escuela, pero los que llegaron aquí también, pues son muchos porque han llegado, que decidieron quedarse en Morelos, esos bienvenidos porque son parte de ser morelenses, pero hay otros que vienen en la política, llegan, dicen, bueno, aquí campo abierto, compro los partidos, soy candidato, a la que sigue, pero además si no ganan se van, no tienen ningún problema. ¿Cuál es el problema? No hay nada que los una con el Estado, ni sus compañeros de escuela, ni sus hijos, ni sus padres, y entonces somos como un Estado que nos prestamos a todo eso. Jorge, sin duda este tema da mucho que hablar. Te agradezco que me haya venido a ayudarnos a entender un poquito, a descifrar cómo está la vida al interior del PRI. Te pido que posteriormente nos vengas a ayudar a entender cómo y a explicarnos cómo se va plasmando este cambio que tanto se pregonó en esta campaña. Por desgracia es reiterado cada elección al interior de los partidos, no solamente del PRI. Pues hay muchas promesas, pero pocas veces se plasman. Pero te agradezco como siempre. Yo nada más una cosa te diría, y a los ciudadanos que nos escuchan, que no seamos tan indiferentes y que no guardemos silencio. Esa conducta, esa actitud de indiferencia, por muchas razones, y de guardar silencio, nos va a salir caro a todos con el tiempo. El ejercicio de la gobernanza es un tema de corresponsabilidad entre el gobierno y los que los ponen. De todos. Como siempre, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias. Gracias. Eso es Círculo de Poder. Continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.